Hola, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de octavo grado. Estamos en la unidad número 6, clase 1.2. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Determina la medida de los ángulos restantes en este triángulo. Bueno, se refieren a los ángulos internos, ¿verdad? Aquí nos dan un triángulo, nos dicen que el ángulo B mide 65 grados y además sabemos que es un triángulo isósceles porque el lado AB es igual al lado AC. Eso es lo que significan estas marcas, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar la medida de los ángulos restantes, por ejemplo el ángulo C y el ángulo A. No sabemos cuál es su medida, pero la vamos a calcular. Bueno, para eso vamos a aplicar la propiedad de los triángulos isósceles, que sabemos que en un triángulo isósceles se cumple que los ángulos de la base son congruentes, o los ángulos que se oponen a lados congruentes son congruentes, ¿verdad? Entonces en este caso el ángulo B, vamos a poner aquí el ángulo B, va a ser igual al ángulo C, ¿no? Que sería el otro ángulo de la base, ángulo C. Entonces el ángulo B mide 65 grados, le ponemos 65 grados, va a ser igual al ángulo C, que también se puede escribir como ángulo C igual a 65 grados, ¿verdad? No importa si lo leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es lo mismo. Entonces aquí ya hemos encontrado cuánto mide el ángulo C. Necesitamos saber ahora cuánto mide el ángulo A. Para eso vamos a aplicar aquella propiedad que nosotros conocemos que la suma de los ángulos internos para cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Así que sumamos los tres ángulos y tendríamos lo siguiente. Vamos a poner aquí que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces escribimos el ángulo A, no conocemos su valor, ángulo A, más el ángulo B que mide 65 grados, más el ángulo C que encontramos que medía 65 grados. Entonces 65 grados también, y eso tiene que ser igual a 180 grados. Sumamos estos dos ángulos, tendríamos que el ángulo A más 65 más 65 da 130, ¿verdad? 130 grados. Eso va a ser igual a 180 grados. Seguimos con las operaciones. Vamos a tener que el ángulo A lo vamos a despejar. El ángulo A va a ser igual a 180 que está en el lado derecho. Ese no se mueve. 180 grados. Pero este 130 que estaba positivo en el lado izquierdo va a pasar como negativo en el lado derecho. Así que aquí sería menos 130 grados. Finalmente, el ángulo A va a ser igual a 180 menos 130, y eso daría 50 grados, ¿verdad? Entonces ya hemos encontrado cuánto medía el ángulo A usando la propiedad que todos conocemos, que dice que la suma de los ángulos internos para cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Así que aquí ya tenemos el valor del ángulo C y el valor del ángulo A. Y eso sería todo. Espero que el video haya sido de mucha ayuda y pasen un feliz día.